Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa en este día miércoles 17 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Le pido como siempre, le ruego que le dé usted ese dedito para arriba, ese like, este like que nos va a ayudar mucho para romper el algoritmo, que YouTube nos difunda mejor y lleguemos a más personas o por lo menos nos muestre las visualizaciones. Y a usted le invito que me va a ver esta mañana, este día, esta noche, esta tarde, donde quiera que nos vea usted, le pido que se suscriba usted a nuestro canal de Sin Puntos ni Comas Informa y comparta usted nuestro contenido. Si ya lo hizo, pues también comparta usted nuestro contenido con amigos, conocidos, familiares y con todos los que estén a su alrededor para que nosotros podamos avanzar con este proyecto. Un proyecto que creemos firmemente en la labor que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y desde donde quiera que se encuentre el presidente dando conferencias, Sin Puntos ni Comas va a estar ahí, porque queremos que Sin Puntos ni Comas sea tu canal, seas tú, sea la voz. Por eso acá en Sin Puntos ni Comas Informa estamos conectando a México y el mundo. Y este día, estas son las noticias más relevantes. La encargada de la sección ¿Quién es quién de las mentiras de la semana, Elizabeth García Vilchis, señaló que medios de comunicación y la oposición magnificaron los hechos de violencia registrados en días pasados en distintos estados del país para orquestar una mega campaña para generar percepción de ingobernabilidad en México, entre los que destacaron a Loret de Mola, Anabel Hernández, Raimundo Riva Palacio, Vicente Fox, Ciro Gómez Leiva, Ricardo Anaya, entre otros, a lo cual contestó que el gobierno del presidente López Obrador está actuando, ya que tras los hechos se han detenido a varios responsables. Escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana Elizabeth García Vilchis. Mega campaña para generar percepción de violencia generalizada e ingobernabilidad. A partir de los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en algunos estados del país, en medios de comunicación y también en las redes, se desató una campaña difundiendo mentiras e información sensacionalista, con el propósito de generar una percepción de inseguridad, inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre, miedo y de desgobierno. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcovandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron 3 personas por los hechos violentos,
uno un presunto criminal y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. Mire usted nada más, la bendita oposición. Esa bendita oposición solo aprovechó de lo sucedido, o más bien, sacó provecho de lo sucedido este fin de semana pasado. Y solo para sacar raja política. Solamente para eso, para sacar raja política, ya que a través de sus redes sociales acusaron que el presidente López Obrador está rebasado. Es lo que dice la oposición, que está rebasado porque solo le importa su popularidad y golpear a la oposición. Y que México está a un pasito del Estado fallido. ¿Quién golpea a quién? Pregunto yo. ¿Es verdad que el presidente golpea a la oposición? Hágame usted el favor de entender, o explíquemelo. Explíquemelo porque quiero que alguien me lo explique con peras y manzanas, que me explique quién golpea a quién. ¿Que no los diputados y senadores de la oposición siempre están atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Siempre están hablando en contra de todo lo bueno que hace? ¿No es así? ¿Quién gobierna? Pregunto yo. ¿Quién gobierna en Jalisco? Ahora, ¿quién gobierna en Guanajuato? ¿Quién gobierna en Chihuahua? Digo, de tres. ¿Quién gobierna ahí, señor, señora? Joven, ¿quién gobierna en esos estados? Pues ahora resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está golpeando a la oposición y solo le importa su popularidad. Esa popularidad se lo dan países o personas de países extranjeros. La popularidad de él no la hace el presidente. Son hechos. Y son los que miran fuera de. Entonces, esta bendita oposición corruptos, vendepatrias, que hay que decirlo a sus anchas, siempre buscan y buscarán raja política. De todo, de lo que suceda, y son capaces de burlarse del dolor de los mexicanos. Pero no nada más eso, también a su vez acusaron que el país está cada día más ingobernable. A su vez señalaron que la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, y atacar las causas que originan la violencia es la peor estrategia que ha aplicado el gobierno en la historia de México. Mire usted nada más, en la historia de México. Vamos a recordarles hace 12 años quién gobernaba. No 12 años, son 12, 14 años, 15 años. ¿Quién gobernaba? ¿Ya se les olvidó al comandante Borolas? Se les olvidó a esa bendita oposición quién gobernaba en esos años? Yo tuve la oportunidad, el primer día que abrieron Los Pinos, de estar en el búnker de Calderón. Yo tuve la oportunidad. Es algo, usted echa a volar su imaginación y solamente déjese llevar. ¿Quiénes llegaron a estar con él ahí? ¿Quiénes negociaban desde ahí, desde Los Pinos?
una puerta y una ventanita al salir al fondo. Por ahí salían los amigos de Calderón. Por ahí salían los que gobernaban México en esos años. Por ahí salían. Ahora resulta que ahora es el tiempo de la violencia más violento, el tiempo más violento de la historia de México. Hágame usted el favor. A lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó con acciones en redoblar la seguridad en el norte del país con personal de la Guardia Nacional, con que garantizó la paz y tranquilidad entre la ciudadanía. ¿Está la Guardia Nacional ahí? Pero nada más con esta reflexión los dejo. ¿Quién gobierna Jalisco? ¿Quién gobierna Guanajuato? ¿Y quién gobierna Chihuahua? Si no lo sabe usted, ahí se la dejo de tarea para que lo investigue usted. Continuando con la información. Ante el proceso de compra y venta de Banamex, el presidente López Obrador señaló que no hay fundamento para que el Poder Judicial detenga dicha operación pese al amparo impuesto por oceanografía. Al contrario, esta continúa con su curso normal. En este sentido, el mandatario señaló que es muy bueno para el país porque Citigroup acepta que tengan preferencia de los inversionistas mexicanos, sugerencia que el propio gobierno le hizo saber. A su vez, Andrés Manuel López Obrador recordó que en el periodo neoliberal desapareció la banca de México y predominó los bancos extranjeros, ya que privatizaron lo público, que terminó en manos de sus amigos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí existe este amparo, pero todos los, ahora sí, especialistas en derecho sostienen lo mismo que estás planteando, que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial detener el proceso de compraventa de Banamex. Eso continúa, tengo información, su curso normal, se está avanzando, es muy bueno para el país porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos. Banamex, por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca de México y predominan los bancos extranjeros. Entonces planteamos eso, no como una obligación, sino como una recomendación atenta. Incluso no lo mandé a decir, lo expuse en la Convención Nacional Bancaria con toda claridad. 4,
recomendaciones respetuosas. Una, que el banco sea adquirido por mexicanos. Dos, que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes. Tres, que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones y desde luego que estén dispuestos a pagar tanto ellos como quien vende lo que corresponde de impuesto. Andrés Manuel López Obrador reiteró que busca que Citibanamex de México sea adquirido por connacionales, porque ayudará más al país de esa manera, y de esa manera tendrá más oportunidad, o tendrán más oportunidades los mexicanos de invertir, debido a que es el tercer, mire usted nada más, el tercer mayor banco del país, el más grande. El Citibanamex ocupa el tercer lugar, el cual se encuentra en manos de inversionistas extranjeros en este momento. Por esa razón, el presidente recomienda y quisiera que Citibanamex pues quede en manos de los mexicanos. Citigroup anunció el 11 de enero que dejaría de operar los negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red, mire usted, tiene la mayor red de sucursales, como parte de una nueva estrategia de la organización que inició el año pasado en Asia, Europa y Sudamérica. Dice Citibanamex que es la razón por la cual deja México. Digo, o ha de ser porque le están cobrando o ya no hay condonaciones como había antes, que nada más estaban a ordeñar, a llenar los costales y a irse. Ahora, cuando hay que pagar impuestos, si hay que cumplir y ya no hay condonaciones, nos vamos. Digo, que a todo dar, ¿no? Pero en fin, qué bueno que se vayan, qué bueno que dejen, y si alguien quiere venir a México, que pague sus impuestos. Y lo más importante es que mexicanos tomen la batuta de este banco y también que cumplan con sus responsabilidades. Lo cierto es, quien sea el comprador, tendrá que estar al corriente de sus contribuciones con Hacienda Pública. Eso es lo más importante. Tiene que estar bien, tiene que estar al corriente. De lo contrario, no tendría la posibilidad ni la oportunidad de adquirir esta oportunidad o este banco. Cumplir con el pago de impuestos es muy importante, que implicará la operación. Desde ahí empezamos. Tiene que ser como el gobierno de la Cuarta T ha dicho siempre: pagar contribuciones, cumplir con todo esto para que de esa manera se puedan hacer bien las cosas. Y que se trate más que nada de persona física o moral con solvencia económica para proteger a los ahorradores. Que no suceda nada más de ficción y después no puedan con esto y sea afectada la persona o los que van a usar este banco. Así las cosas. Y creo que el presidente de México está haciendo muy bien, aunque ya algunos salieron a criticar, a decir que cómo es posible que nada más sean mexicanos. Claro, que sea la oportunidad para los mexicanos y que puedan y que tengan la solvencia económica
para no defraudar a los clientes. En otro tema importante de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los presidentes municipales a que ayuden a encontrar terrenos para instalar cuarteles de la Guardia Nacional, ya que ha sido muy difícil conseguir el espacio en varios puntos de México, gracias a la ampliación de la infraestructura de la corporación. El mandatario señaló que se logró aumentar el número de elementos en un 30%. En este sentido, reveló que hay 19 estados de los 32 del país en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policía estatal. Por ello, el compromiso de crear más cuarteles con unidades habitacionales para las familias de los elementos. En este sentido, el gobierno tiene un presupuesto para la Guardia de 50,000 millones de pesos, con el propósito, o más bien, y con el compromiso, es conseguir la paz. Escuchemos al presidente de México. Se hicieron 150 en el 2019, 50 en el 20 y están en proceso, ya terminadas casi, la mayoría, 66. Estas son las coordinaciones y esto es por estado. Tú hablabas de San Luis, ¿no? Sí. Aquí, 6. Pero va a ser el doble. Tenemos autorizados un presupuesto para la Guardia Nacional de 50,000 millones de pesos, porque el compromiso es conseguir la paz y vamos avanzando en ese sentido y nos ha ayudado mucho esta estrategia, porque si no se tuviese esta infraestructura de cuarteles en todo el país, no podríamos. Yo les comentaba, cuando entramos al gobierno, el Ejército y la Marina tenían 300,000 elementos. La Guardia Nacional significa 115,000 adicionales, a los que además ha ido incrementando tanto Marina como Defensa. Hemos incrementado el número de elementos para la seguridad pública como en 30%. 30%. Y va a aumentar más, y sobre todo las instalaciones, porque regresa el plano, ya las que faltan, que ya tienen también contemplado presupuesto, van a ser cuarteles y también unidades habitacionales para los elementos, las familias. Entonces, esta es una infraestructura. Les doy un dato importante. Hay 19 estados de los 32 del país en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. El presidente de México fue muy claro. La estrategia de seguridad que ha implementado en el país se basa en la inteligencia, mas no en la fuerza. Claro que la oposición quisiera que fuera al revés, que fuera la fuerza y no a base de inteligencia. Esta es tardada por los cambios estructurales. O sea, no puede uno
cambiar de la noche a la mañana como ellos quisieran o como usted quisiera, porque esto ya estaba bien enraizado, esto ya estaba bien echado a perder, en pocas palabras. Entonces no se puede componer algo que estaba descompuesto. Sí se puede, pero hay que ir formando, hay que ir haciendo las cosas nuevas cuando es una transformación. Si se fuera nada más de corregir, fuera otra cosa. Pero el corregir, el poner, el aumentar sería algo de lo mismo. Estaría usted dejando a los mismos y prácticamente estarían usando las mismas estrategias. Cuando es una renovación, cuando es un cambio total, cuesta porque es algo que estás empezando de abajo. Y esa es la diferencia. Por eso, los cambios estructurales, económicos entre el personal de la Guardia Nacional, va a atender la causa mediante programas sociales, que es lo más importante. Aunque parezca increíble, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que a sus opositores no les gusta la creación de nuevos cuarteles. Pues, ¿qué les va a gustar? Principalmente en esos lugares donde existe la corrupción. Principalmente aquellos que no están de acuerdo con la transformación. Aquellos que no quieren un cambio porque se les va a acabar la oportunidad. Mismos han combatido la inseguridad en el país permitiendo bajar cifras de diversos delitos. Me refiero a la Guardia Nacional. No obstante, continúan laborando para mejorar el panorama de inseguridad. O sea que la Guardia Nacional nos ha ayudado demasiado. Nada más en el 2019, como decía el presidente, fueron 150 cuarteles que se hicieron. En el 20 fueron 50 cuarteles y a lo que van son 266 cuarteles que se espera que se doble esto. Cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente eran 300,000 elementos entre Ejército y Marina. Hoy en día hay 115,000 adicionales de la Guardia Nacional. Pero aquí viene lo importante. Por eso el presidente hizo el llamado a los presidentes municipales. Y no les va a convenir a varios presidentes municipales porque están coludidos, están enredados entre cosas que no les convienen. Por eso no quieren que llegue la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional va a ser lo mejor que vamos a tener en México. Es lo mejor. Cuando eso se establezca, nos vamos a sentir más seguros. Porque si usted recuerda y si usted piensa en un lugar, en un municipio, en una ciudad o en un estado donde todavía existe lo pasado, la pregunta es, ¿se siente usted seguro cuando ve una patrulla de policía? ¿Se siente usted como que un alivio porque va a pensar que le van a ayudar en lugar de fregarlo? Hay que construir algo mejor y la seguridad cuesta. La seguridad va a llegar, pero la seguridad cuesta y es más fácil cuando todos ponemos de nuestra parte. Ahí se la encargo. En otra noticia importante, el presidente López Obrador reiteró que se va a investigar a fondo lo sucedido con la quema de vehículos en los estados de la frontera, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que de acuerdo con un periodista de Milenio, los hechos violentos fueron orquestados por un peligroso delincuente de la banda denominada Los Mexicles, desde un centro penitenciario, a lo cual el mandatario afirmó que no habrá impunidad para los responsables, que provocaron terror entre los habitantes, ya que se cree hubo concubinato de los encargados de la custodia del sujeto, que no querían intervención del ejército mexicano. Escuchemos lo que dijeron esta mañana desde Palacio Nacional. Sí, yo creo que puede haber algo de lo que tú estás comentando, porque el conflicto precisamente
o el enfrentamiento se da en el penal, ¿sí? Y en situación un poco extraña. Por ejemplo, no querían que interviniera el ejército. Los encargados de la custodia. Y luego se dan estos actos que son los más reprobables, porque lo otro fue desde luego vandálico y propagandístico. Eso fue pasto para el conservadurismo, o ahí se unieron en propaganda, quemar los Oxxos, quemar los autobuses, mientras acá el Reforma y todos hablando de que se incendiaba el país, y esto que no se midieron, Anabel y Ricardo Alemán, que aquí en la fuente del patio central les dijeron de que yo había ordenado todo esto para justificar la militarización del país. No se midieron, y a lo mejor se los ordenaron así, pero bueno, en el caso de Juárez, ahí es muchísimo más reprobable porque asesinaron a inocentes. AMLO reveló que en las últimas horas se ha reunido con gobernadores de estados fronterizos para evitar principalmente secuestros de migrantes y reforzar la seguridad de transportistas, así como evitar que tráileres y autobuses se utilicen para el tráfico de personas, con el firme propósito de conseguir la paz y evitar más actos violentos en el norte del país principalmente. Todo esto con apoyo de personal de la Guardia Nacional se está llevando, lo cual, o más bien, los cuales al día de hoy apoyan con la seguridad, redoblando la estrategia del presidente a favor de la población. Mire usted lo que decía Anabel Hernández y Alemán, que era una estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país para que sea aprobado o sea aprobada la reforma. Mire usted nada más. De todo sacan raja política, de todo. O sea, aquí no se escapa nadie, inclusive hasta Anabel Hernández, que en un momento se le creyó, que en un momento, inclusive yo llegué a pensar que hacía las cosas independiente. Pero en los últimos días se ha dedicado a atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el destape. Aquellos que se sentían que eran independientes, aquellos que supuestamente fueron perseguidos, hoy, atacando al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿quieren participar todavía? ¿Cómo participan? Pues en contra. Porque yo no creo, y el pueblo está tan despierto que no nos vamos a comer el cuento de lo que nos digan ellos.
Porque si el presidente es un humanista y el presidente está para apoyar al pueblo con sus acciones, con sus actos, porque lo estamos mirando, ¿cómo va a pensar en hacer este tipo de cosas con los militares? O este tipo de acciones para que se considere o apruebe la reforma de que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena. ¿Cómo? Nada más piense usted. Piense y denos su punto de vista, porque no creo, y sabemos, es que no crean, yo estoy seguro que no es así, pero usted puede pensar de diferente manera y nosotros creemos en la Guardia Nacional, creo que es un proyecto bueno para todos. En otra noticia, fantástica noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el nombramiento de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, en sustitución de la maestra Delfina Gómez. Esto tras las fuertes críticas que hizo el comentarista clasista de Leonardo Curcio. Mismo fue emitido en Primer Plano y transmitido por Canal 11 TV, medio que pertenece a la propia SEP. A lo cual el presidente enfatizó que no hay censura ante las fuentes o fuertes críticas de una persona que consideró como luchadora social desde hace varios años. Escuche usted esta excelente noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. Y es importante también porque ¿en qué medio están? Canal 11. Hablan, ¿no?, de que hay censura, somos autoritarios. Canal 11, para la gente, el Canal 11 es el canal del Politécnico, y en la Organización de Administración Pública, el Politécnico depende de la SEP. O sea que, ¿cómo se llama el señor? Leonardo Curcio ya la libró, porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie, y menos a él. Y ahí siguen, porque pues hay libertades. No. Es que no, es demostrar de que no somos iguales, de que no somos iguales y que no hay censura, nada más el derecho de réplica, porque ni modo que dejemos pasar esto, y ni siquiera es por el señor Curcio, es para mandar el mensaje a los jóvenes, porque nuestra labor es pedagógica, es de orientación, es de concientización, para que cada vez seamos mejores. Tener una sociedad mejor significa tener ciudadanos que respeten, que no sean clasistas, que no sean racistas, que no discriminen, que no humillen, que no se sientan más que otros. El poder es humildad. Aún siendo una eminencia, se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender. A ver qué dijo el señor. ¿Ella quién es? Amparo Casar. Ah, también.
que han dicho ustedes. O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado, supone que está reclutando a técnicos. Se ha nombrado a Enrique Semos, secretario de Educación, a Luciano Concheiro, entonces son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo. No tendría la competencia. No te digo, bueno, es un decir, pero podría decir, oye, ¿por qué no nombra a quienes están? Claro. Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político. Y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados. A mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí. De todos los demás. Pues mire usted lo que dijo el presidente. Nada más, no somos iguales. Sí, porque no va a haber censura. ¿Y sabe usted a quién pertenece Canal 11? Al Politécnico. Y el Politécnico depende de la SEP. Entonces, para aquellos que dicen que el presidente censura afuera del país y en el país, que el presidente siempre lo ha dicho, ya la libró Leonardo Curcio, como dijo el presidente, porque no censura a nadie. Y el presidente lo ha repetido en varias ocasiones, que no somos iguales. No es igual el gobierno actual al gobierno pasado. En el caso de Aristegui, que supuestamente fue perseguida por Enrique Peña Nieto. Entonces, acá, en este sentido, el presidente habla, opina, pero lo más importante es la réplica que el presidente tiene. Esa réplica es todos los días a las 7 de la mañana, desde el Palacio Nacional o de donde se encuentre llevando la información o la mañanera. Es la única manera de replicar lo que la oposición o los críticos hacen. Esto es muy importante. Y el presidente manda un mensaje, siempre ha mandado el mensaje a los jóvenes. Porque los jóvenes, señor, señora, joven, la cuarta transformación eres tú. La cuarta transformación son los jóvenes. Los jóvenes que salgan adelante, que cambien la mentalidad, que hagan cosas diferentes, que sean ciudadanos respetados y que sepan respetar. Así lo dice el presidente también. Que sean ciudadanos, que no sean clasistas los jóvenes, que no sean racistas, que entiendan la cultura, que respeten a sus mayores, que hagan las cosas mejores cada día. Y aquí entra que todos los días les podemos repetir, la educación comienza en casa. Todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, esa es la educación que le puedes dar y brindar. La escuela solamente es formación. Y lo más importante es que ahora la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, estuvo en una aula, dio clases y conoce de fondo las necesidades y la forma de cómo poder llevar a cabo su trabajo, principalmente porque sabe, una maestra que viene de abajo, una maestra que conoce, al cual aquellos fifís quisieran que fuera una persona o una maestra que estuviera sentada nada más en las oficinas como se hacía antes, o una persona que ni fuera profesor. Hoy en día creo que ese es el respaldo más grande que tienen los jóvenes y por el bien de México y la sociedad, de que una persona que conoce sea una maestra de a pie, la encargada de la SEP. Déjame tu comentario. Dime qué opinas. Pero yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de
Sin Puntos ni Comas Informa en YouTube. Compartas nuestro contenido, le des like, pero sobre todo, activa la campanita para que cuando lleguen las notificaciones o subamos un video, te lleguen las notificaciones más que nada. Gracias. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.